meritorio homenaje a nuestro gran amigo y compañero Liberato Terán Holguín. Les pedimos a todos y a todas encarecidamente que escojan su mejor localidad para dar inicio a este reconocimiento a nuestro amigo y compañero Liberato Terán Holguín. Iniciamos presentando a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el presidio. Está el ciudadano secretario general, doctor José Alfredo Leal Orduño, que nos acompaña en este homenaje. Está el doctor Gerardo López Cervantes, director de la Facultad de Economía y Ciencia Docente. Está nuestro querido amigo Rubén Burgos Mejía, que va a fungir como moderador. Y está nuestra estimada y querida amiga Flérida Cabanillas, mujer abnegada y fiel compañera del camarada Liberato Terán. Vamos a pedirle al doctor Gerardo López Cervantes que haga una breve semblanza del compañero Liberato Terán Holguín y le cedemos el uso de este micrófono. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días, compañeros universitarios. Con su permiso, señor doctor José Alfredo Leal Orduño, secretario general de nuestra universidad y representante del ciudadano rector Víctor Antonio Corrales Burgueño. Saludamos, por supuesto, y agradecemos también la presencia de familiares del doctor Liberato Terán Holguín. Están hoy con nosotros su esposa, Flérida Cabanillas, sus hijos, Elí y Carlos. También se encuentran sus hermanos, Lorenzo, David y Rita. Sus sobrinos que vinieron expresamente de la Ciudad de México, Liber, Inti, Emiliano, Daniela, Matías, Yuri, sus cuñadas Maggie y Rosario. Bienvenidos todos a este significativo y emotivo evento. Un conjunto de trabajadores académicos y administrativos de las diferentes facultades y centros de trabajo de nuestra universidad nos hemos organizado con el propósito de realizar un coloquio que dé cuenta de la trayectoria universitaria del compañero y amigo doctor Liberato Terán Holguín. Hemos considerado fundamental analizar su vida y su obra como parte del agradecimiento que nosotros, sus colegas y la institución le debemos por sus significativos aportes a la formación de una generación del cambio universitario. El coloquio Liberato Terán Holguín y sus avances en la UAS 1966-2013 tiene como objetivo realizar un análisis con la participación de colegas expertos, conocedores de la vida y obra de Liberato en los tres aspectos fundamentales que han ocupado su vida y su obra. 1, el movimiento estudiantil; 2, el sindicalismo universitario; y 3, la reforma universitaria en México y Sinaloa. Son estos tres grandes asuntos sobre los cuales se puede afirmar que han permitido personificar la dignidad y la fortaleza moral e intelectual de la Universidad de los Sinaloenses, convirtiéndolo en una figura académica que ha contribuido a la construcción de una institución de educación superior portadora de los más altos valores del humanismo, la libertad, la tolerancia y el pluralismo.
Es en estos aspectos donde Liberato Terán Holguín es un referente ético, indispensable para entender los profundos cambios y transformaciones que han experimentado esta institución en el curso de las últimas 3 décadas. Liberato Terán Holguín nació en San Ignacio Tamazula, Durango, un 22 de marzo de 1947. Sus padres, Eusebio Terán Quiñones y Beatriz Holguín Quiñones. Es cuarto de 5 hijos. Es cuarto de 5 hermanos: Lorenzo, Clemencio, que en paz descanse, David y Rita. Integra una familia con Félida Cabanillas y sus hijos Elí y Carlos. Estudió la primaria en las escuelas públicas rurales de Tamazula y Topia, Durango, como también en Corerepe, Guasave. La secundaria en Guasave, la preparatoria en la central diurna de nuestra universidad, la licenciatura en economía en lo que hoy es nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además, estudió la maestría en economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado en educación en lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra alma mater. Liberato domina los idiomas ruso, inglés e italianos, los cuales los cursó en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú y en el Centro de Idiomas de la UAS. Ha sido maestro de las preparatorias Zapata y Central Diurna, así como de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Escuela de Economía, de la Escuela de Filosofía y Letras y Licenciatura en Educación de la UAS, así como miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UAS. Como universitario y como funcionario, Terán Holguín, durante todas las etapas de su vida como dirigente estudiantil, como líder sindical, como líder académico, representó la honestidad, el coraje y la fuerza moral de la universidad, especialmente asociada al llamado modelo democrático, crítico y popular. Como funcionario universitario, ha sido coordinador general del Plan Universitario de Desarrollo, director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, coordinador general de Extensión Cultural y Servicios y coordinador de asesores de rectoría, así como secretario técnico del Consejo Regional Noroeste de Antioquia. A pesar de su vasta militancia política, nunca ha descuidado su faceta académica y profesional. En ese sentido, es autor de libros, ensayista, compilador, impulsor de proyectos editoriales, director de revistas, un hombre siempre dispuesto a obsequiar sus hallazgos personales sobre los temas de interés y compartirlos con los amigos y compañeros. Fue delegado al Consejo Universitario Estudiantil, fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, delegado ante el Foro Mundial de la Paz, integrante del Comité Nacional de la Juventud Comunista, miembro fundador del Sindicato de Personal Académico de la UNAM, miembro de la delegación mexicana al Foro Mundial de Solidaridad con el Pueblo Palestino, candidato a rector de la UAS por el Movimiento Rosalino en 1985. Ha participado además en consejos de redacción de periódicos, una enorme lista de periódicos en los cuales él ha participado, entre ellos Trinchera, Línea, Caminemos, Manifiesto, periódicos sindical del Suntuaz, y colaborado, por supuesto, en diversos periódicos de circulación nacional y local. Además de colaborar en diversos periódicos, ha publicado y coordinado columnas colectivas como La Hoja Rosalina y La Palabra Educación. Ha participado en la dirección y colaboración de publicaciones locales y nacionales como la revista El Buscón, la revista de Revueltas, Nueva Universidad, Siglo XXI, Vuela, Ciencia y Universidad, Campus y Politécnico.
es integrante del consejo editorial de la revista de la universidad, es autor de diversos ensayos sueltos, entre otros, de los más conocidos, Los 7 pecados capitales del sindicalismo universitario, El radicalismo pequeño burgués, La universidad al filo del cambio, Los retos de la universidad pública, Las reformas agrarias socialistas en la URSS, China y Cuba, El financiamiento a la universidad pública en México, Caso de los subsidios ordinarios y extraordinarios. Libros que ha publicado en coautoría, libros que ha publicado en autoría particular, Sinaloa, estudiantes en lucha, Marcha por la libertad, Pasos por el socialismo, Crónica de un viaje, Nueva universidad, La universidad del encrucijado. Luego ha participado como coautor en otros libros titulados El movimiento estudiantil en Sonora y Sinaloa, 4 ensayos de interpretación del movimiento estudiantil, Movimientos sociales en Noroeste de México, UAS, Tiempos de reflexión, Voces del pensamiento crítico y la oferta educativa de la UAS. Finalmente, quiero decir que este es tan solo un breve semblanza de él. Habrá tiempo para que el transcurso de las 3 jornadas que forman parte de este coloquio haya manera de hacer alusión a aspectos más puntuales y de mayor trascendencia en la obra y vida de Liberato Terán Olmedo. A sus 66 años, por lo tanto, nuestro amigo y compañero y colaborador de múltiples áreas de la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe con este coloquio y mediante estas jornadas un reconocimiento y gratitud de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerardo López Cervantes esta breve pero igualmente amplia semblanza del compañero Liberato Terán Olmedo. Igualmente agradecemos la intervención, la representación del rector doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño por parte del doctor José Alfredo Leal Ortuño, secretario general de la UAS, a quien le solicitamos pase a intervenir con un mensaje para los asistentes y participantes en este coloquio. Buenos días, tengan todos ustedes. La verdad es que es un gran acontecimiento y agradezco la oportunidad de acompañarles a ustedes que se han dado cita y lugar para honrar a Liberato Terán. Señora Flérida, reciba el saludo del señor rector, doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, por mi conducto. Tuve que salir esa primera hora a la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública. Ustedes saben, el maestro también, como dice, que lo reciba con toda la responsabilidad y el cariño que es su amigo personal, el rector, mi consideración personal. Maestro Rubén Burgos Mejía, saludo con gusto, sé que ha sido de los grandes promotores, han llegado como 9 correos nada más de él, invitándonos y reiterando la invitación, y muchos que ustedes estuvieron amablemente a estarnos recordando. El doctor López Cervantes, que han estado pues atento a la logística de este evento. Para mí en lo particular es un reto poder acompañarles hoy aquí y hablar de Liberato Terán. La mayoría de los que se encuentran hoy aquí son de mediodía para atrás, con el agrado de la expresión, no es con ofenderlos, sino reconocer el gran tiempo que tienen en la universidad y conocer a Liberato Terán. Yo sé que si solamente un párrafo o en promedio de 3 o 4 líneas que cada uno de los que ustedes pudieran hablar hoy de Liberato, sería una osadía para mí hablar de Liberato Terán bien delante de ustedes. Yo sé que cualquiera de ustedes puede hablar y decir mucho más cosas y más puntuales de la trayectoria de la vida de Liberato Terán Olmedo.
pero me place acompañarles hoy en esta convocatoria, a este coloquio del maestro, el doctor Liberato Terán Holguín, representar en este momento la intencionalidad, la disposición y el cariño del rector, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, y comentarles, sin abundar en muchos detalles, que la iniciativa que ustedes han tenido pues será secundada de manera muy puntual por el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, y será pues el debidamente reconocimiento del cual podrá ser manifiesto, visible, tangible de parte del rector Víctor Antonio Corrales Burgueño y de la universidad. Pero más que nada, lo que ustedes se han dado lugar, tiempo, en este tiempo tan lento que transcurre en la universidad, y que en veces la justicia no llega con el merecido tiempo y también con el decoro necesario. Nosotros los universitarios por lo general somos un poco ácidos en reconocer la trayectoria de nuestros propios colegas, y hacerlo hoy, en el caso muy puntual de doctor Liberato Terán Holguín, para nosotros es una oportunidad de darnos un espejo importante en la vida y en la trayectoria en el acontecer de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por ello, nuestro reconocimiento de los esfuerzos que cada uno de ustedes han hecho, de manera particular, recíbanlo la familia y todos ustedes como amigos de Liberato. El mío propio, por favor, ya saben que cuenta con ello. Gracias a todos y felicidades por esta gran iniciativa, este coloquio para la vida de uno de los hombres trascendentes en la vida de la universidad. Gracias y felicidades. Vamos a darle oportunidad, y nos va a complacer el compañero Francisco Robles con una intervención musical en merecimiento al camarada, compañero y amigo Liberato Terán. Escribir sobre Liberato es fácil, porque de él se pueden hablar puras cosas buenas, y las cosas malas son las que más batalla uno para hacer. Luchador incansable, guerrero de cepa pura, defensor de causas justas, un hombre de gran cordura, ícono universitario, formador por convicción, amigo de gran valía y fiel a su tradición, mucho mejor que el silencio. Sus palabras lo son siempre, conversación intachable, puse humildad y mucho temple, figura de referencia, de compañeros de antaño, solidario y unitario, con los propios y extraños, ser de grandes ideales, esa es su identidad, buscando esa gran reforma para alcanzar dignidad. Orgullo de don Eusebio, que decir doña Beatriz, ver a un gran hombre forjado, eso los hace feliz. Los amigos entrañables y compañeros de lucha mantienen viva la fe, y su esperanza es mucha, y todo por ese sueño de gran universidad
donde impere la justicia, honor y diversidad. Su sencillez es notoria, lo digo con cognición. Es amigo verdadero y tiene un gran corazón. De contundente palabra, grande es su dignidad, y lo que más le apasiona, él lo llama amistad. Personaje de valores, de respeto y esperanzas, tus amigos te admiramos por tus grandes enseñanzas. Liberato es un gran hombre, lo digo en forma consciente, una gran huella has dejado y su presencia es para siempre. Su presencia es para siempre. Su presencia es para siempre. Trovador de San Blas. Vamos a agradecer la participación en el presidio del doctor López Cervantes, del doctor Leal Orduño, de Flérida, nuestra querida amiga, y de nuestro camarada y amigo Rubén, para dar inicio a la instalación formal de el foro al cual hemos sido convocados. Muchas gracias por estar aquí. Invitamos a los participantes, Calderón Viedas, Joel, que pasemos al frente para dar inicio. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todos ustedes su presencia en este evento de reconocimiento a Liberato Terán. Creo que es poco frente a lo que él se merece. De ahí que hemos estado empujando, como ustedes saben, la iniciativa de que se le dé un reconocimiento institucional por parte de la universidad. Creo que él se lo merece. Hemos tenido respuesta hoy del secretario, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a desarrollar una mesa sobre Liberato Terán y el movimiento estudiantil en México y Sinaloa. Es quizás la época más bonita, más romántica, pero también la que más ocupó los esfuerzos y el trabajo de Liberato Terán. Vamos a contar con la participación de tres compañeros que tienen un factor común. Los tres son compañeros que tuvieron que ver muy directamente con el quehacer de Liberato Terán en el movimiento estudiantil. Tenemos a dos compañeros de la universidad, que son el maestro Jaime Palacios Barrera y el ingeniero Carlos Calderón Viedas, prominentes miembros del comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Sinaloa en los años 60-70, y Joel Ortega Juárez, compañero dirigente del CNH del movimiento del 68 y compañero de 1000 batallas de Liberato Terán en el movimiento estudiantil. Vamos a iniciar escuchando primero al ingeniero Carlos Calderón Viedas. Le voy a permitir leer un pequeñísimo currículum del compañero. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa, máster en Economía por el Colegio de México, profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, profesor investigador en la Escuela de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UAS. Ha ocupado los siguientes cargos: coordinador del Plan Universitario de Desarrollo, titular de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, ambos en la UAS, asesor en el Departamento del Ejecutivo en el Gobierno del Estado de Sinaloa
1987-1992, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 1991-1992, director de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 1995-1996, obras publicadas, UAS, Tiempos de Reflexión, publicada por esta institución en 2002, coautor de Economía y Justicia del 2004, también de la UAS, Huellas de Modernidad en Sinaloa, de Fantorama Editorial en 2008, coautor en la Utopía Corrompida, Radicalismo y Reforma en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que junto con Liberato Terán y el maestro Jorge Medina Viedas publicaron hace un par de años, de Editorial Océano. Dirigente estudiantil y miembro destacado de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa. Vamos pues a escuchar al ingeniero Carlos Calderón Viedas. Muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros y compañeras de la universidad, familiares de Liberato, su señora Lérida, sus hijos, sus hermanos y demás miembros de su familia. En otra ocasión participé en una especie de homenaje a Liberato y que al mismo tiempo fue la presentación de un libro del doctor Rodrigo López Zavala, y ahí hice una intervención muy breve, menos breve de la que haré hoy, pero en la que recojo una intervención, una parte de la intervención que me pareció interesante repetirla aquí con ustedes. Ahora la traigo por escrito y voy a pasar inmediatamente a leerla. En otra ocasión comenté, a propósito de Liberato Terán, que había seguido una polémica periodística acerca de las relaciones de la política con la ética entre Arnaldo Córdoba y Ortiz Pinchetti, en la que terció Enrique Dussel, filósofo recientemente nombrado rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Córdoba alegaba que la ética y la política no se avenían necesariamente, debido a que la política como arte se autocontenía, se necesitaba a sí misma. Las lecturas que había hecho yo en algún tiempo de Fernando Sabater me inclinaron hacia las posiciones de Pinchetti y Dussel, es decir, aceptar que, en efecto, la política se puede realizar sin un ápice de moral, pero no por necesidad, sino porque hay cada rufián metido a político que haga lo que haga, es casi seguro que será una acción éticamente reprobable. Argumenta Sabater, empero, que la moral tiene que ver con el yo y que la política tiene que ver con el nosotros. Es uno, como individuo, el que elige ser íntegro moralmente y con ese talante participar en la política o en otras actividades, o bien puede optarse por ser un cara dura y andar metido en la política o en otras cosas siendo un verdadero pícaro. Pero en mis cavilaciones surgidas por la confrontación entre los tres intelectuales tuve otra referencia, la de Liberato Terán, puesto que ¿quién sino él es un claro ejemplo de que la ética y la política pueden ir juntas? Liberato se ha vuelto un ícono del movimiento estudiantil sinaloense por la firmeza de sus convicciones, la lealtad que ha puesto a sus principios, la perseverancia que ha mostrado en sus múltiples desempeños como activista y dirigente político, y, desde luego, por su conducta ética en todo lo que hace. Y como sabemos, el hombre se conoce por lo que hace. Hacer es expresar, expresar es relacionarse. Es una idea que no es mía, pongo la cita aquí en el texto. Es por lo que ha hecho Liberato Terán: pensar, escribir, enseñar, dirigir, coordinar, reformar, trabar amistades, hacer política, a más de otros menesteres, por lo que estamos aquí reunidos, para hablar de él,
sobre su trayectoria. Y a propósito de él, ya que Liberato, como ningún otro compañero de nuestra generación universitaria, encarna los más caros ideales, los más profundos anhelos, los más serios compromisos y la más completa responsabilidad en las tareas asumidas. La historia no consiste solamente en recopilar y memorizar los hechos ocurridos, sino estar reflexivamente en las circunstancias en que se gestaron. Y eso tiene que ver con los actores que la propiciaron. La historia real es la que el hombre hace, pero no es únicamente el panorama de resultados memorables de su acción lo que le integra. Lo externo es necesario, mas no es completamente suficiente. Importa saber, además, sobre los resortes que movieron a la acción del sujeto, fueran estos culturales, ideológicos, morales o políticos. Los hechos del pasado contienen ideas, valores, emociones, afectos, sentimientos de variada índole que hay que desentrañarlos de los sujetos que los llevaron a cabo en sus propias vidas. Por eso es que conocer la historia de Liberato en la UAS es conocer también la historia reciente del movimiento universitario. Debe aclararse, sin embargo, que no hay nunca historias únicas. Es más, cualquier historia única huele feo. Conocer alguna de las páginas de la historia reciente de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de Liberato seguramente no será una narración única, pero sí unitaria y comprensiva, integral de lo que es humanamente posible y sobre todo confiable, porque es la historia de un individuo moralmente cabal. ¿Qué hicimos junto a Liberato en nuestra trinchera? Pregunto. Partimos de la idea de que la historia no iniciaba con nosotros, que no era solo el porvenir el que contaba, sino que éramos sujetos con un legado histórico, con estafetas entregadas en nuestras manos que habría que llevar adelante. Para nosotros, a diferencia de lo que ahora ocurre con las actuales generaciones de jóvenes, el arco del tiempo no nos desunió. Intuíamos que formábamos parte de una cadena histórica que buscamos conocer. Liberato y todos los demás que participamos en el movimiento universitario de los años 60 y 70 nos reconocimos como sujetos históricos, con voz propia, con ánimo renovador, con un carácter ético y político que insuflamos a la universidad mientras pudimos hacerlo. La UAS, generosa y hospitalaria, abrió sus puertas a nuestras inquietudes, a los espíritus reformadores y aguerridos que portábamos. Por eso es que conocer la historia de la UAS de las últimas décadas solo por el recuerdo de los hechos más notables no es suficiente. La historia hay que escudriñarla por fuera, pero también por dentro, por sus actores y motivaciones, por las consecuencias de sus actos. Así es que nada mejor que la historia de Liberato Terán para acercarnos a capítulos muy importantes de la historia reciente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Liberato y el movimiento estudiantil, Liberato y el sindicato universitario, Liberato y la reforma de la UAS. Ese es Liberato Terán, presente en los acontecimientos más importantes de la historia moderna de la universidad. El pasado, la historia, una historia para seguir hacia el futuro. El pasado es irrepetible, pero las ideas no tienen temporalidad finita. La posibilidad del retorno siempre queda abierta. Volvemos al pasado no para repetirlo tal cual, sino para actualizarlo en el presente. En cierto modo es un regreso, pero con la mirada puesta en el futuro, al que buscamos darle un cierto sentido. Los hechos del movimiento estudiantil, del sindicalismo y de la reforma universitaria ahí están, son irrevocables, pero encontrarles el sentido a la luz del presente es una tarea inaplazable en una época cuyo carácter distintivo lo impone el sistema económico del mercado. La modernización educativa promovida por el Estado en las instituciones de educación superior ha venido desvalorizando ideales humanistas y democráticos, condiciones
insuperable si se trata de formar ciudadanos racionales y razonables, moralmente íntegros, libres de pensamiento, solidarios socialmente y tolerantes culturalmente. El sentido de una educación moderna no debe ceñirse a los dictados de la economía, ni tampoco a las necesidades pétreas del capital global. La universidad pública debe ser algo más que una institución que transmita saberes técnicos y habilidades. Si bien se mira, es la entidad por antonomasia en el universo de la cultura en donde el pensamiento crítico puede desarrollarse. Y eso es precisamente de lo que se está vaciando nuestras instituciones educativas. ¿Alguien de nosotros puede siquiera imaginarse que la humanidad haya podido evolucionar sin hacer uso del pensar críticamente? Como se nota fácilmente, estas ideas no tienen nada de nuevas. Son las mismas por las que la generación de Liberato Terán luchó en nuestra universidad. De alguna manera pudimos implantarlas, quizá no tan bien como debimos haberlo hecho, pero el caso es que hoy se encuentran en franco repliegue. Es el instrumentalismo económico y el político el que ahora prevalece, cuyos fines conservadores preconizan al mercado económico sobre la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la libertad en general, el pensamiento crítico, el espíritu humanista, el pluralismo cultural, la universalidad de las ideas, la tolerancia política, el compromiso social, el autogobierno, la reforma universitaria. La reforma universitaria no ha perdido actualidad. Su urgencia no se ancla en los contenidos siempre cambiantes del acervo científico, tampoco en el avance vertiginoso de las ingenierías o de otras disciplinas como las de salud, alimentación, informática. Su voz presente es porque toda reforma educativa, como dice Walter Benjamin, representa un movimiento cultural con un profundo sentido ético anterior a cualquier connotación político-ideológica. De ahí que sigamos pensando que a pesar del omnipresente discurso del pensamiento único de la derecha neoliberal, que ahora mantiene los bártulos de las condiciones de las instituciones públicas del país, el sentido de la historia por el que nosotros luchamos junto a Liberato Terán continúa en pie. Que no estábamos maduros, que éramos algo inconscientes, que hubo desviaciones, sí, algo hay de eso. Pero las ideas torales con las que construimos la nueva universidad, bajo el lema de la reforma universitaria, autonomía, libertad, pensamiento, libertad de cátedra, calidad académica, compromiso social y democracia, permanecen vigentes. Muchas gracias. Conocer que esta iniciativa del coloquio no es solo iniciativa de dos compañeros que somos lo que hemos estado en la mesa. Es justo reconocer la participación de compañeros, 20 compañeros que estuvieron involucrados. No sé si en este momento se me olvida alguno, pero Florencio Posadas, Jorge Delgado, Aragón, David Moreno, Audómar Ahumada, Octavio Millán Alarid, el maestro Castañeda, Rodolfo Rodríguez Melendres, el Chichi, que lo extrañamos aquí. ¿Quién me falta? Guillermo Sandoval, Abel Martínez Verdugo, Gerardo y el que les habla. Y se nombró una pequeña comisión coordinadora, que es la que está empujando sobre todo la cosa esta del reconocimiento, en el que está desde luego David Moreno, Audómar Ahumada, Millán, Gerardo, Posadas y el que les habla, ¿no? Entonces este grupo de compañeros somos los que hemos estado detrás de todo esto, en un reconocimiento que nosotros decimos que es poco frente a todo lo que se merece nuestro amigo y camarada Liberato Terán. Vamos a continuar, compañeros. También debo comentar antes de eso que la iniciativa del premio fue firmado por 7 rectores y el rector actual, ¿no?, que lo respalda, en el que estuvieron Rubén Rocha Moya, David Moreno Lizarra, Jorge Guevara Reinaga, que por aquí nos acompaña, ¿quién me falta? Hugo Federico Gómez Quiñones,
Moya Núñez, no sé si se me escapa alguno. Audómar y Moya. Audómar. Y Medina. Y desde luego Jorge Medina Villegas, si no me va a regañar. Bueno, pero vamos a continuar ahora escuchando a Joel Ortega Juárez. Joel nació en el año 1946, ya lo balconeé, en la Ciudad de México. Realizó todos sus estudios en las escuelas públicas. Egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, profesor de la misma de 1975 a 1988, autor del último decenio de la era priista IPN 2000, coautor de Diálogos del 68 UNAM, La caída de la hoz y el martillo, Edamex 1994, Asalto al cielo de Editorial Océano 1998, articulista en Excelsior 1989-1991, La Jornada 1991-1996, El País, editado en Madrid 1995-1997, La Crónica 1998, Milenio Diario 2000 a la fecha. Actualmente es profesor de Historia en el CCH Sur UNAM, consejero suplente del IFE 1996-2003, militante de la Juventud Comunista, la gloriosa, 1963-1972, miembro del Comité Central del PCM de 1972 a 1981 y del PSUM 1981-1987, fundador y dirigente de APAUNAM y ESPAUNAM, perdón, son las otras. Sí, ESPAUNAM, perdón, es lo contrario. Los patronales. Activista y dirigente estudiantil en la década de los 60, en el movimiento del 68 y en la manifestación del 10 de junio de 1971. Con ustedes, Joel Ortega Juárez. Bueno, buenos días. Yo creo que sería interminable nombrar a cada uno de los que están aquí, que pues cada uno sintetiza el afecto y la trayectoria de Liberato. Pero sí quisiera mencionar desde luego a Flérida, que ha sido un baluarte en toda la vida de Liberato y sobre todo en estos momentos duros. Sin duda los Terán, encabezados por Lorenzo, por Rito, por David, por los sobrinos, que ya hicieron una extraordinaria síntesis de la vida de Liberato, y que yo diría que resume una de las estrofas de Imagino. Liberato es de esos soñadores, y entonces afortunadamente no es único. Creo que ha sido una gran síntesis de la vida de Liberato. Agradecer desde luego a las autoridades de la universidad, al rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, al director de Economía y sin duda al motor de todo esto, que es el gran Chori, el gran Rubén. Bueno, pues voy a tratar de leer lo que escribí. Liberato y sus pasos en el movimiento estudiantil. Para muchos, el rostro del movimiento estudiantil mexicano de los 60 y 70 es el del Chuco, de Liberato Terán Holguín, de origen gambusino, que encontró una veta inmensa de sueños y libertad en la universidad y con los estudiantes. En la plazuela de Rosales, su paso marcaba la cadencia del movimiento autonomista. En 1966 se inicia una etapa de la lucha por la autonomía en la Universidad de Sinaloa, antiguo Colegio de Rosales. Desde entonces, Liberato será inseparable e insustituible en la lucha de los universitarios sinaloenses. Inicia su periplo nacional. Al año siguiente se realiza en el edificio rosalino una conferencia
de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, CENED, y en ella tendrá una activa participación Liberato. En el año crucial de 1968, Liberato camina junto con Jesús Michel Jacobo, presidente de la FEUS, y con casi 1000 estudiantes de todo el país en la marcha de la Ruta de la Libertad. Después de dormir en el panteón mientras caminan por la carretera, son cercados por el ejército. Liberato es uno de los más templados. Firme y valiente, asume en la asamblea asediada por metralletas, fusiles y cientos de soldados que no se puede continuar. Vota con la inmensa mayoría que no hay de otra. La marcha ha terminado. En marzo de ese año, un mes después de la marcha, Liberato discute, analiza y encabeza la delegación sinaloense en el seminario de la CENED, que se realiza en los patios de Economía en Ciudad Universitaria de la UNAM. Abreva en el sueño libertario del Mayo francés. Se entera del Mayo francés, del cual abreva su sueño libertario. Al lado del búho, Miguel Eduardo Valle construye la Juventud Comunista en Sinaloa con un aire crítico. El 68 mexicano no lo sorprende, lo goza en toda su dimensión rebelde. A diferencia de otros jóvenes comunistas, Liberato simpatiza sin ninguna duda con los jóvenes estudiantes del Mayo francés, a pesar de las posiciones opuestas y críticas que tenían frente al Partido Comunista francés. Su mirada independiente, rebelde, libertaria, le hizo posible involucrarse sin temor alguno a las luchas que negaban todos los dogmas del viejo marxismo de manual soviético. Seguramente su influencia en el movimiento estudiantil sinaloense hizo posible que la FEUS de Sinaloa tuviese un delegado ante el Consejo Nacional de Huelga, caso casi único en el movimiento estudiantil del 68. Desde el Rosalino está en el CNH. No es extraño que el representante ante el CNH por parte de la FEUS fuera el búho, justamente por la cercanía que mantuvo con Liberato y por compartir el espíritu rebelde, crítico, ajeno a la sumisión a íconos, dogmas y caudillos. La UAS vive y lucha el 68. Frecuentemente los autonombrados albaceas del movimiento estudiantil del 68 omiten la experiencia en el resto del país. Sinaloa fue uno de esos lugares donde el movimiento del 68 alcanzó un auge impresionante, que le permitió ser uno de los lugares donde se realizó una huelga después de la tragedia de Tlatelolco el 2 de octubre. La lucha continúa. Liberato está en el 10 de junio. Después de la matanza de Tlatelolco, Liberato, junto a otros compañeros en Sinaloa, nos albergó durante muchas ocasiones para reimpulsar el movimiento estudiantil. Fue por ello que Sinaloa fue uno de los puntales en el movimiento reconstruido del 10 de junio de 1971. Los rosalinos vietnamitas del 72. Se abre una cita. En realidad, el nombramiento a favor de Armienta cifraba grandes esperanzas para la élite económica y política de la entidad, que consideraba que era el único capaz de rescatar a la universidad de la situación en que se encontraba en manos de la izquierda y recuperarla para los intereses de las élites del estado de Sinaloa. La decisión tomada por la Junta de Gobierno, cuyos detalles aún permanecen en la oscuridad, provocó el movimiento estudiantil de 1972, uno de los hitos indiscutibles de las luchas estudiantiles mexicanas, que dio lugar a una de las batallas más genuinas por la autonomía universitaria de que se tenga memoria en el México moderno.
Con estas palabras, Carlos Calderón, Jorge Medina y el propio Liberato describen las características de uno de los episodios más dramáticos, emblemáticos y heroicos del movimiento estudiantil sinaloense y del conjunto del movimiento estudiantil nacional, que culminó con la toma del edificio Rosalino por la policía y donde murieron 2 estudiantes. El 7 de abril de 1972 caen abatidos por las balas los estudiantes María Isabel Landeros y Juan de Dios Quiñones. Días antes, Liberato es el líder indiscutible de la resistencia. Al huir de la policía, brinca por las azoteas y se lastima sus piernas. Cae preso y herido resiste durante varias semanas en la prisión. Estas batallas de los estudiantes sinaloenses fueron calificadas por Rolando Cordera como una expresión casi al nivel del heroísmo de los vietnamitas. El autonomista indomable Liberato traspasó el tiempo sin claudicar, no como aquellos que con el pasar de los años escupieron al cielo. Autonomista indomable. Liberato continúa siendo uno de los más dignos y tenaces defensores de la lucha autonomista de los universitarios, tanto en Sinaloa como a nivel nacional. La autonomía no es un mero prurito adolescente, juvenil, está total y absolutamente identificada con una visión de cambio de la universidad. Es imposible realizar una genuina reforma de la universidad sin que ésta tenga plena autonomía para gobernarse a sí misma. Presente en la reforma constitucional de 1980. Esta batalla también la dio Liberato. Participó en 1980 en la reforma al artículo 3 de la Constitución, que elevó a rango constitucional la autonomía, definiéndola como la capacidad de las universidades de gobernarse a sí mismas. La insurgencia sindical llega a las universidades. Cuando se cerró el ciclo del movimiento estudiantil para nuestra generación, Liberato se incorporó, como muchos otros, a la construcción del movimiento sindical universitario, un movimiento reivindicador de los derechos de los trabajadores y también un movimiento que le dio continuidad a la lucha por las libertades políticas en el México de logro filantrópico, como definiera Octavio Paz al Estado autoritario mexicano. Liberato sintetiza 2 tradiciones. Sinaloa y sus estudiantes, y con ellos Liberato, consiguieron unir 2 tradiciones del movimiento estudiantil mexicano: la que tenía como centro las reivindicaciones de orden gremial, como becas, internados, mejoras en las condiciones de estudio, que caracterizaron las luchas de los estudiantes del interior del país, con las de orden directamente político, que se iniciaron con la incorporación de los jóvenes universitarios a la Revolución Mexicana y después en la obtención de la autonomía universitaria en 1929 y en la libertad de cátedra de 1935, en la lucha camionera de Guadalajara, Puebla y Ciudad de México en 1958, en la huelga de 1966 en la UNAM y por supuesto en los movimientos de 1968 y 1971. Reforma universitaria atacada por la enfermedad. Por eso mismo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa se gestó un proceso complejo, contradictorio, que tuvo después un sentido regresivo con los enfermos. La reforma de la universidad fue una causa que le dio continuidad al movimiento, y en ella uno de sus baluartes, sus pioneros, fue Liberato. Como todos los procesos, el de Sinaloa no fue en línea recta y ascendente. Tuvo retrocesos, sobre todo a raíz del fenómeno denominado la enfermedad.
No era de extrañarse que los enfermos tuvieran a Liberato como uno de sus principales enemigos. Llegaron a intentar lapidarlo para castigar su valentía por enfrentar a esta desviación perversa del movimiento universitario. Paradójicamente, muchos de esos radicales hoy son funcionarios de los gobiernos estatales y federales de México. Liberato no claudica. Liberato se mantiene en las posiciones independientes y de lucha. El montañés, originario, hijo de campesino de la Sierra de Durango, se volvió rápidamente uno de los puntales de la lucha autonomista en la Universidad de Sinaloa. Y no solo en ella, Liberato también hizo incursiones en el movimiento universitario de Puebla, de Zacatecas, de Baja California, de Chihuahua, de Sonora, de Michoacán, del Distrito Federal, de prácticamente todo el mapa nacional. Militante comunista libertario. Liberato no es un luchador de cubículo universitario solamente. Supo integrarse con mucha inteligencia y autonomía al movimiento político como militante del Partido Comunista Mexicano. Supo estar siempre al lado de las tendencias de renovación de ese partido. Liberato, en su 19 Congreso, en 1981, fue uno de los pocos que votó a favor de la existencia de las corrientes dentro del partido y de la integración proporcional de su dirección. Audaz promotor de la unidad de las izquierdas. En 1988, cuando muchos dudaron apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, arguyendo que era una candidatura burguesa, Liberato supo adelantarse y apoyar la creación del Frente Democrático Nacional para que desde esa lucha en el plano electoral pudiéramos poner fin a la hegemonía del PRI en la presidencia de México. Herético luchador contra la dictadura perfecta. Liberato fue uno de los que supo entender que la única opción posible para derrotar al PRI en el 2000 era el apoyo a una candidatura que venía precisamente del polo opuesto a las izquierdas, de la derecha. Apoyó la candidatura de Fox desde una plataforma de izquierda para ponerle fin al monopolio del PRI en Los Pinos. Líder estudiantil nacional, autonomista y libertario. Liberato ha sido en suma uno de los pioneros del movimiento autonomista en la universidad, constructor del movimiento estudiantil nacional, promotor de la lucha democrática en todo el país y audaz impulsor de los cambios políticos que condujeron a la alternancia. Hoy más que nunca, la figura de Liberato es un símbolo de la lucha libertaria. Muchas gracias. Agradecemos a Pueblo Ortega su interesante participación. Vamos a concluir esta mesa escuchando al maestro Jaime Palacios Barrera, que nació el 10 de diciembre de 1949, egresado de la Escuela de Economía de la UAS, miembro de la Comisión Coordinadora de FEUS, consejero universitario, egresado de la Maestría de la UNAM, director de la Escuela de Economía, actual profesor de Economía Política Marxista en la Facultad de Economía. Vamos pues a escuchar a Jaime Palacios Barrera. Gracias por invitarme. Se cayó ya. Y justamente cuando me invitaron a un acto como este, para darle un reconocimiento a Liberato, debo decirles a ustedes sin ninguna jactancia que yo a Liberato le di mi reconocimiento desde que lo conocí,
desde que nos hicimos amigos y compañeros de estudio en la escuela de economía. Desde entonces, Liberato para mí ha sido mi gran amigo, mi gran compañero, y me ha dado muchos ejemplos que los voy a comentar. Yo no haré una exposición biográfica de Liberato, ya algunos compañeros hicieron una semblanza académica de él y además una semblanza de su participación política, social. Liberato escribió un extraordinario libro que, por cierto, no escuché que lo mencionaran, titulado Sinaloa, Estudiantes en Lucha, que es para un servidor un extraordinario anecdotario del movimiento estudiantil sinaloense. Es el mejor libro escrito sobre las anécdotas del movimiento estudiantil. Y por eso, siguiendo esta línea editorial de Liberato, yo les voy a comentar muchas anécdotas sobre Liberato, ¿no? Fíjense ustedes que con estas anécdotas se pueden definir, ¿no?, la personalidad de nuestro Chuco. En 1967, Liberato ingresa como estudiante a la carrera de Economía, ya convertido en un militante político, pero de esas cosas raras, porque era un militante político que él mismo se autodenominaba comunista, y en aquel entonces autodenominarse comunista era como autodenominarse comedor de niños, ¿no? Y él tenía ese valor y valentía de hacerlo, ¿no? Cuando ingresamos a la escuela de economía, ingresamos a un grupo escolar, y las condiciones de ese grupo nos permitió estrechar nuestra amistad, nuestro compañerismo. ¿Por qué? Porque rápidamente ese grupo se dividió. Un conjunto de compañeros que privilegiaban mucho, simpatizaban mucho con el PRI, y otros que no simpatizábamos con el PRI, y éramos los menos, inclusive. Y entonces esa diferencia nos hizo que Nicolás de los Ríos, Víctor Manuel Apodaca, Cuauhtémoc Cortés y Ramón Lizárraga, Liberato y un servidor, entonces nos juntáramos para luchar contra los priistas que estaban en nuestro grupo. Y fue 5 años de permanente contradicción contra esos compañeros, y esos 5 años estrechó indisolublemente la relación entre Liberato y un servidor. Pero quiero comentarles que al principio, Liberato, ostentándose como un estudiante, como una persona atea y comunista, y un servidor siendo un estudiante creyente y católico, pues lo más lógico y natural es que casi nos hubiéramos agarrado a trancazos, pero sucedió totalmente lo contrario. Una amistad muy estrecha se inició entre un estudiante ateo y comunista y un estudiante creyente y católico, y debo de decirles a ustedes que en mi conciencia Liberato venció, porque yo me hice ateo y me hice de izquierda. Luego, en esos 5 años tuvimos muchas experiencias. Primero, Liberato siendo un comunista, y el maestro José Luis Ceseña Cervantes, que era nuestro maestro, un hombre de izquierda pero no comunista, se daban unas discusiones entre Liberato y el maestro José Luis Ceseña, pero muy profundas, muy rigurosas y muy enjundiosas. Sin embargo, Liberato y José Luis Ceseña siempre se vieron con mucho respeto, y seguramente José Luis Ceseña aprendió de Liberato, y Liberato aprendió de Ceseña, y un servidor aprendió de los dos. Cuando fuimos dirigentes de la Federación de Estudiantes
Liberato, un servidor y otros compañeros, por supuesto, nos tocó en varias ocasiones ir con la espada desenvainada a audiencias con el rector Monjaraz Buerna, Rodolfo Monjaraz Buerna, pero de veras, íbamos con la espada desenvainada, con un amplio pliego de peticiones a favor de los estudiantes. Y siempre entrábamos, Monjaraz Buerna quería y respetaba mucho a Liberato, y siempre las pláticas eran amenas. Más tardábamos en entrar a la oficina de Monjaraz que nosotros dejar a un lado nuestra espada desenvainada. Y salíamos muy contentos. No nos resolvía ningún problema, pero salíamos muy contentos porque habíamos platicado con Rodolfo Monjaraz Buerna. Cuando salíamos, ya que nos dirigíamos a la oficina de la FEUS, nos quedábamos viendo Liberato y yo y decíamos, no nos resolvió nada. Y estuvimos mucho tiempo platicando con él. Y ya empezábamos a programar otra audiencia. En una ocasión, estando ya en huelga de la universidad, el licenciado Francisco Gil Leiva Morales, a través, no sé si recuerdan, al Vivito, estudiante de química de aquel entonces, nos invitó a que tuviéramos por primera ocasión una conversación con el licenciado Armienta Calderón, y platicamos Chuco y yo, no, con ese cabrón no hay que platicar, estamos en contra de él. Y Liberato muy inteligentemente, ¿y qué nos pasa si platicamos? Nuestras ideas no van a cambiar. Y entonces aceptamos la invitación del licenciado Francisco Gil Leiva Morales. En su casa llegamos, estaba Gonzalo Armienta Calderón, y Gonzalo pues, nos ofreció las perlas de la Virgen para que desistiéramos de nuestra lucha, y preguntó, pues, ¿qué es lo que quieren? Y Liberato le contestó, muy poca cosa, que se respete la autonomía universitaria y que fuera Armienta y su administración corrupta. Y luego, y que hagan una reforma a la ley orgánica de la universidad. Y Liberato concluyó con ese pliego petitorio, échese ese trompo a la universidad. Y ya pues, no se llevó. Después, estando en las mazmorras de la burguesía, que después le decían cárcel, o antes le decían cárcel, después le cambiaron a Instituto de Readaptación Social y ahora le pusieron un título que no entiendo, que es muy largo, pero le vamos a llamar cárcel. Estábamos en la cárcel cuando el director del penal, Luis Vizcarra, nos avisa, ahora muy tempranera, que iba a llegar el secretario de Educación Pública a visitarnos, Víctor Bravo Aguja, para tener un diálogo. ¿Y acuerdas, Carlos Calderón? Sí. Y estábamos, inmediatamente nos concentramos en una celda, para discutir si aceptábamos el diálogo con el ingeniero Bravo Aguja. Y estábamos en plena discusión cuando, sin decir agua va, llega Bravo Aguja, se introduce a la celda y se acabó la discusión. Y Bravo Aguja le dice a Luis Vizcarra, licenciado, traiga unos cafeses para los muchachos. Y Liberato me mira, y nos miramos, y le dice a Víctor Bravo Aguja, sí aceptamos los cafés. Y luego preguntábamos, ¿y es el secretario de Educación Pública? O sea que Peña Nieto no se presenta. Cuando ingresamos desde el primer año de la Escuela de Economía a la Federación de Estudiantes Universitarios, Liberato y un servidor, pues prácticamente esa participación nos transformó nuestra vida, porque jóvenes imberbes tuvimos que asumir un conjunto de responsabilidades
y debo decirles que Liberato las cumplió al pie de la letra y superó las expectativas en el compromiso. No yo, Liberato sí. El movimiento estudiantil, la organización, la dinámica de la Federación de Estudiantes, debo decirlo, sin apología de ninguna naturaleza, por lo menos de 1960, a finales de 1967 hasta 1972-73, esta federación no podría entenderse sin la participación de Liberato Terán. Es difícil, fíjense ustedes, la vida que llevó Liberato. Liberato fue un compañero, un hombre, un ciudadano honesto, a carta cabal. Es un hombre honesto, a carta cabal. Es un hombre decente y toda su vida ha pretendido ser un hombre congruente. Y esta trilogía pues define exactamente la personalidad de Liberato. Un ciudadano como él, que es honesto, decente y congruente, pareciera, joder, que es una especie en extinción. Sí, es extraterrestre, ¿no? Yo voy a concluir con una pregunta, no me quisiera extender más. Si Liberato es Liberato, ¿por qué nuestra generación nunca lo hicimos? Gracias. Bueno, vamos a dar oportunidad de algunas intervenciones breves, ¿verdad? Algunas acotaciones. Van a ser 15 minutos que vamos a dedicar a esto. Quisiera solamente yo terminar esto recogiendo un planteamiento que Liberato hizo en el último escrito que se conoce global sobre su análisis crítico del movimiento en la universidad, que se llama Movimientos Sociales en la UAS desde 1970, un intento de periodización y algunas conclusiones, en el que llega a la siguiente conclusión que me parece que va muy a tono con la temática de esta mesa. Algo que podemos concluir, dice Liberato, desde ahora, es que mientras siga faltando la organización general de los estudiantes en la universidad, está difícil remontar el conservadurismo y las agresiones de los enemigos de esta universidad, en concreto, tanto los de adentro como los de fuera. Son puntos prioritarios de la agenda que el nuevo movimiento social de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que atender. En la medida en que la resuelva con acierto, se estará abriendo futuro para el movimiento en sí y para la institución misma. No es exagerado afirmar que son temas, asuntos de vida o muerte para el movimiento y para la universidad. Ustedes recordarán que la organización estudiantil de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Sinaloa desapareció hace casi 40 años. Se dice fácil. El que desee participar, con mucho gusto, brevedad nada más, por favor. Bueno, si no hay nadie más que quiere, adelante, José María. Hola a todos los amigos aquí reunidos. Yo no soy ninguna académica, no sé cómo me atrevo a hablar con toda la planta de maestros y doctores aquí presentes, pero cuando yo los conocí no eran ni maestros ni doctores, eran estudiantes, y así los veo todavía. Desde luego que no soy ninguna académica, soy solo un poeta que ve las cosas de diferente manera. Me voy rápido, Chori, ¿eh? Adelante. Escribí esto que se llama Pinceladas para un retrato al vuelo. ¿Cómo podemos hablar hoy en día de idealismo, honestidad, limpieza de intenciones, si estos son valores en extinción?
Confieso que este texto quiso ser un poema, pero me quedó estrecho, porque el personaje desborda los márgenes, irrumpe con toda su franqueza, con toda su honestidad, tal como ha sido siempre, vertical, de una sola pieza, muy de una pieza. Acudo entonces a los desvanes de la memoria, buscando los recuerdos, reviviendo las imágenes, reconstruyendo los diferentes instantes que una buena estrella me permitió vivir, muchas veces en forma directa, tan de cerca que recuerdo gestos, tonos de voz, actitudes y reacciones. Los movimientos universitarios han producido personajes entrañables, figuras inolvidables y queridas, que son ya parte de una historia que no ha sido escrita con el rigor y el empeño necesarios. Hoy nos convoca un universitario de indiscutible valor, Liberato Terán, en quien se encarna como en nadie la bandera del idealismo. Esta palabra que hoy se escucha extraña, tuvo una gran vigencia, porque líderes como Liberato hicieron gala de la pureza de su ideal, exponiendo su integridad física, peleando con las manos limpias, enfrentando las fuerzas oficiales para defender a la universidad. Recuerdo ahora cuántas veces me salí de mi casa para ir a alertar a la gente al edificio central. Rememoro de manera especial el día en que tuve la información de primera mano que se refería a Liberato. Iban por él porque lo consideraban el principal agitador. Cuando le dije que se protegiera, que se saliera, me contestó: gracias, compañera Rosa María, pero no puedo abandonar esto. Lo que tenga que ser, será. Después fue a la cárcel. ¿Cuántas veces se quedaron a dormir en mi casa, sacándole el cuerpo a las persecuciones? Era un tenderete de muchachos en el suelo. Puedo decir ahora que los protegí, los apapaché y sobre todo los quise y los sigo queriendo. En ese entonces me admiraba Liberato por su serenidad, en contraste con el acelere de otros jóvenes. La suya era una pasión hacia lo profundo, lo que le permitía reflexionar sin perder los estribos fácilmente. Después de las tormentas surgió el académico, pero jamás fue el codicioso de altos cargos y cartera repleta, sino el hombre digno, fiel a sí mismo hasta la fecha. Qué pocos salieron indemnes de las ambiciones desmedidas, qué pocos defendieron el ideal universitario. Nuevas generaciones no conocen esta historia, no atesoran un ideal, su lucha es simplemente económica. Bueno, nosotros tenemos un Liberato y bien podemos enorgullecernos porque es un orgullo legítimo conocer a un hombre íntegro. Ahora que lo tenemos, expresemos nuestros mejores sentimientos. Bien hace nuestra alma mater en reconocer en Liberato a uno de sus hijos más leales, que no escatimó esfuerzos para darle a la universidad el lugar que los nuevos tiempos requerían, una superación académica que llevara a la excelencia. En el camino se perdieron vidas, se frustraron anhelos, porque remar contra la corriente nunca ha sido fácil. Por ello el inquebrantable espíritu de Liberato nos deja el ejemplo que debemos enseñar a las nuevas generaciones, que consideran que todas las luchas están ganadas de antemano, recordándoles a los que se sentaron con la mesa puesta, quién o quiénes les abrieron brecha y a costa de cuántos sacrificios. A Liberato le digo: es un placer conocerte, tenerte como amigo y haber compartido momentos que nos unen ya para siempre, pues hay recuerdos de dolor y otros de alegría, porque así es la vida, de luces y de sombras, y las heridas que causan dolor y las marcas que dejan alegría no desaparecen, estarán ahí como banderas en alto, presentes en la historia rica y bella de nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Rosa María. Ella nos dice hijos, la mamá Rosa María, pues, que nos navegó mucho tiempo. Compañeros, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia a esta mesa y recordarles que esta es la primera actividad de este coloquio. El día de mañana, a la misma hora, a las 11 de la mañana, tendremos la mesa redonda, el sindicalismo universitario, Liberato Terán y el sindicalismo universitario en la UAS y en México.
con la participación de el maestro, el doctor Carrión de Durango y dirigente nacional del sindicalismo, con el doctor Rodrigo López Zavala y con el maestro Domar Ahumada Quintero, siendo moderadora la doctora Patricia González. Los esperamos aquí.